Sí, te escuchamos. Correcto. Bien, entonces vamos a explicar esta parte. Les estaba comentando que las subunidades me permiten determinar el tipo de carga y de ion. Pueden funcionar como una acuaporina. Son flancos para diferentes fármacos y la duda es esta, ¿ok? Más que como inmunoglobulinas, sí tienen una función inmunitaria, pero más que inmunoglobulinas, podríamos decir que las subunidades beta pueden funcionar más que como inmunoglobulinas. A mí me parece algo más acertado decir que hay algo parecido a los linfocitos B. ¿Cuál es la función de los linfocitos B? Detectar antígenos. ¿Ok? Entonces, estas subunidades, normalmente una de las 5 subunidades es la que tiene esta función de detectar antígenos. ¿Ok? Y no solo los detecta, obviamente impide su paso. ¿Por qué tienen esta función de inmunoglobulina? Porque detectan a los antígenos e impiden el paso hacia adentro de la célula. ¿Ok? Esto es una función también muy importante. ¿Ok? Estamos hablando en el modelo eléctrico, pues de que tengo una estructura que está encargada de la resistencia. Ya dijimos que cuando estén cerradas o cuando haya resistencia, no puede pasar absolutamente nada. Pero cuando tengo un canal de fuga o esta resistencia la cambio por conductancia, pues esto se vuelve un sitio de intercambio. ¿Ok? ¿Qué voy a intercambiar? Pues cualquier cosa que esté suspendida dentro de ese líquido. ¿Ok? Lo que se les ocurra. Sin embargo, para evitar precisamente eso y que cualquier cosa pueda atravesar, necesito estos mecanismos de selección. Entonces, no solo me van a permitir seleccionar el tipo de ion, sino que me permiten detectar o determinar la presencia de un antígeno y evitar que éste entre hacia el interior de mi célula. ¿Ok? Les mencionaba, normalmente es solo una de las 5, a pesar de que las 5 unidades son beta y de que son similares en cuanto a su estructura, el hecho de estar acomodadas en una posición, algo parecido a lo que sucede con las células alfa, beta, gamma, etcétera, dentro de los islotes en el páncreas, el hecho de estar acomodados en una posición específica tiene un porqué y eso es lo que va a permitir que solo una de estas unidades tenga esta función. Entonces, ¿qué hacen estas unidades? Detectan o determinan la presencia de antígenos e impiden su paso. Y eso no está bien determinado cómo, pero al parecer también dan una señalización hacia las células gliales. No el canal en sí ni la subunidad, sino que el hecho de que esta subunidad o este canal detecte un antígeno va a mandar una señal hacia las células gliales para que éstas lleven a cabo la función fagocítica o la que sea requerida para el tipo de antígeno. Entonces, esta función inmunitaria consiste en determinar e impedir el paso de antígenos a través del canal. Cualquier cosa puede pasar, pero se vuelven muy, muy selectivos. ¿Ok? No sé si queda clara la duda. Sí, adelante. Ok, correcto. Bien, entonces estábamos hablando de estas subunidades. Ya dijimos que pueden ser blancos para diferentes moléculas, que pueden ser la causa también de diferentes tipos de padecimientos y que no solo tienen la función iónica como acabamos de mencionar, tienen entonces una función inmunológica, una función dentro del equilibrio hídrico que es muy importante. Recuerden, si la célula se hidrata de más o se deshidrata, pues va a disfuncionar y tienen un papel muy importante, que es quizás lo que nos interesa, génesis y manutención de los potenciales. ¿Ok? ¿De qué potenciales? Pues de todos los potenciales de mis células excitables. Y esto es lo que vamos a abordar en la siguiente clase. Los diferentes potenciales que existen en las células. ¿Ok? De esto creo que también ya hablamos alguna vez. Vamos a hablar de potencial de membrana en reposo, potencial de acción, potencial de equilibrio. Aquí les voy a dejar que tiene mucho que ver con los canales. Una cosa que seguro ya se les olvidó, que se llama ecuación de Nernst. ¿Ok? Potencial que tenemos, potencial de inversión, etcétera. Aunque estos son los potenciales que tenemos que analizar, son funciones de mis membranas, son funciones de mis tejidos excitables y son muy importantes porque si no se dan de manera adecuada, pues se pierde toda la función de excitabilidad de este tejido, ya llámese nervioso, muscular, etcétera. Entonces, ¿qué hora es? Son 8:30. Ok, vamos a alcanzar a ver algo más. Y Sí, pasamos a la... hasta donde tú digas
como tú quieras, si quieres hacer unas preguntas también, lo que tú Ok. consideres. Voy a darles un detalle de esto para que lo vayan leyendo para la siguiente clase, que será el jueves. Y ahí porque voy a tener otra clase a las 9. Pero bien, entonces estamos diciendo que la función dentro de los tejidos excitables no es solo el transporte, o sí es el transporte de los iones, pero de este transporte de los iones van a depender mis potenciales. ¿Y qué van a ser mis potenciales? Van a ser energía, en este caso eléctrica, que me va a ser útil o que me va a servir para llevar a cabo las funciones que se les ocurra. Puede ser transmisión, puede ser apoptosis, puede ser contracción, puede ser lo que se les ocurra. Entonces, ya estamos viendo funciones más específicas, más notorias, más complejas, más integradoras, pero que dependen específicamente de los canales iónicos. ¿Ok? A la vez vamos a hablar de los receptores que van a participar de manera conjunta o que muchos de los canales iónicos son receptores en sí. Y bien, entonces, de esta parte necesito que revisen lo siguiente. Ya pusimos ahí la ecuación de Nernst. Entonces me van a hablar, o vamos a ver, qué es el equilibrio iónico y para qué me va a servir. ¿Ok? Para que todas estas funciones que estamos mencionando se den de manera adecuada, debo tener dos equilibrios, el hídrico y el iónico. Si no se dan, no puedo tener ni transmisión, ni contracción, ni secreción, ni liberación de neurotransmisor, etc. Entonces, estas funciones van a depender del equilibrio iónico. Para eso, entonces, se van a leer qué es, cómo funciona, para qué me sirve la ecuación de Nernst y de una vez se buscan la de Goldman. Bien, entonces, en conclusión, ¿cuál es la función o cuál es la finalidad de que tengamos canales iónicos? ¿Quién me dice? A ver, queremos escuchar al doctor Morales, a la doctora Tania de Oca, por favor. ¿Me escuchas? Sí. Te escuchamos. Pues es el transporte de, ¿cómo se puede decir? De cationes, de aniones, pero en determinadas condiciones. Por ejemplo, si, si solamente son selectivos por voltaje, si están abiertos de forma pasiva, de forma activa, o sea, para que se puedan abrir y pueda haber este transporte en diferentes condiciones. Ok, sí, la importancia de los canales es efectivamente el transporte, pero de este transporte van a depender todas las funciones de excitabilidad. Entonces, todas nuestras células van a tener canales iónicos, mas no todas nuestras células son excitables o no todas nuestras células responden a los estímulos. Entonces, para que las respuestas sean adecuadas y para que las funciones celulares se den de manera adecuada, necesitamos a los canales iónicos. Sí, su función es transportar, pero de este transporte van a depender el resto. Si yo hiperpolarizo una membrana o hiperpolarizo a una célula, sé que se va a inactivar, con algunas excepciones. Y si la despolarizo, pues sé de manera general que se va a excitar. Entonces, para que yo pueda llevar a cabo estos dos fenómenos de excitación o inactivación de un tejido o de una célula, necesito la presencia de los canales iónicos y estos dos fenómenos que son muy importantes, el equilibrio hídrico y el equilibrio de los mismos iones. Bien, entonces, ¿dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Yo nada más quiero comentar un poco ahí en lo de los canales iónicos, en el libro que nos recomendaron, pues venían así como unas características de los canales que son establecer un potencial de membrana en reposo, dar forma a las señales eléctricas, controlar el flujo de los iones y controlar el volumen celular. Son como las características que encontré de los canales iónicos. Eso es correcto. Entonces, y es básicamente lo que mencionamos hace un par de minutos, nada más que dicho de otra manera, ¿no? Entonces dijimos que de esto iban a depender los potenciales y necesitamos varios, ¿no? El de equilibrio, el de reposo, el de acción, etcétera. Entonces, lo que comenta el doctor es correcto. Al final, doctor, por favor, otra vez mencionó algo del agua. Sí, controlar el volumen celular. Ok, el volumen celular precisamente tiene que ver con estos dos fenómenos
con el equilibrio hídrico y el equilibrio de los iones. Si este equilibrio se pierde el volumen celular y se pierde toda la función. Lo que mencionamos hace rato, si la hidrato de más o la deshidrato, pierde su función. ¿Ok? Entonces, la génesis y la manutención de los potenciales va a depender precisamente de las características que acaban de enlistar. ¿Ok? La capacidad o el sentido en el que se transportan los iones, la importancia del equilibrio hídrico y obviamente, bueno, también va a depender del estado iónico del sujeto, ¿no? No puedo esperar que un canal de sodio funcione de manera adecuada en un sujeto que lleva 3 días deshidratado o en un niño que tiene 12 horas con diarrea, ¿no? También van a depender, pues, del estado iónico, etcétera. Pero sí, esas características que acaba de listar son precisamente lo que vamos a ver en la siguiente clase, cómo se generan estos potenciales, cuál es su función específica, cuál es la importancia y cuál es, obviamente, dentro, por ejemplo, en el potencial de acción, cuál es el papel de los canales iónicos en cada una de las fases de cada uno de los potenciales que vamos a analizar. Entonces, esto todavía no terminamos, va para largo, vamos a ver otras características que vienen también en el libro, vamos a hablar de algunas otras unidades ya más específicas cuando pasemos a los receptores o a los canales iónicos de cada uno de los neurotransmisores. Vamos a ver los principales, GABA, glutamato, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, y vamos a ver que son diferentes las unidades de cada uno de estos y que por lo tanto tienen función también distinta. Pero bueno, ahorita vamos a continuar con los dos más importantes, que son sodio y potasio. Denle una leída, dijimos, a las ecuaciones de Nernst y Goldman. Y además de esto, vamos a empezar a hablar, o vamos a hablar a la par de los canales iónicos, de los receptores, que son, les mencionaba hace rato, muchos de nuestros receptores son en sí canales iónicos, que son los receptores ionotrópicos y que funcionan como canales de compuerta. Bien, ¿más dudas? ¿O algo más que quieran agregar? Rafa. Doc, buenos días. Buen día. Pregunta, aquí hay una pregunta, solo que se hace mucho feedback sobre Sí. las subunidades alfa, ¿no? Ok. ¿Cuál es la importancia de la subunidad alfa? Bien, aquí va a depender del tipo de receptor. ¿Ok? Las subunidades alfa, estábamos mencionando, bueno, dijimos ahorita, hablamos de las beta, pero existen diferentes subunidades para los receptores. Vamos a tener alfa, beta, las gamma, las delta y las epsilon principalmente. ¿Ok? Las más abundantes son alfa y beta. En algunos receptores vamos a encontrar las gamma. Si hablo de receptores metabotrópicos, las proteínas G van a tener estas tres precisamente, una alfa y una beta gamma, que son las más abundantes. Las delta y las epsilon existen, pero en menor cantidad. Entonces, la importancia de las subunidades alfa, estas, ojo, va a depender del tipo de receptor, pero de manera general vamos a decir que son estructurales. ¿Okay? ¿Qué importancia tienen? Pues mucha, porque si no tenemos a las subunidades alfa, probablemente se pueda desenganchar el canal e internalizarse. Mencionamos hace rato que no siempre están en la superficie, se pueden meter a la célula, pueden salir dependiendo de sus necesidades. Entonces, las alfa básicamente son estructurales, permiten un funcionamiento adecuado porque son las que van a determinar en qué sitio de la membrana tiene que pasar. Hablábamos la vez pasada de las balsas lipídicas, tienen que ver con la interacción con las balsas para saber que en esa balsa se tiene que expresar y no en otro sitio. Recuerden que si se expresa fuera de la balsa, pues se va a andar moviendo por todos lados por la dinámica de la membrana. Entonces, las alfas son básicamente estructurales. ¿Okay? ¿Tienen función? Sí, dentro de las que acabamos de mencionar, quizás no tengan tanta función de reconocimiento como blancos, pero sí tienen función, precisamente una de las funciones no solo estructural de las alfa es la determinación de la carga. ¿Okay? Entonces, digamos que las alfa podríamos decir de manera general que hacen funciones un poco más básicas. ¿Okay? Una, mantener al canal en el sitio donde debe estar. Otra, determinar quién va a pasar a través de este canal. Y ya las betas son las que hacen funciones un poco más específicas, como permitir en sí el paso del ion, determinar si se permite junto con el paso o no del agua, y funcionar como blanco para diferentes moléculas.
Entonces, ya específicamente en algún receptor veremos alfa que tengan alguna otra función, pero de manera general podemos decir que es estructural. Perfecto. ¿Alguien Bien. de los residentes tiene alguna otra pregunta? Parece que no hay más dudas ahorita, Beto. Entonces, Ok. que vayamos a leer canales de sodio y de potasio y el equilibrio de la ecuación de Nernst y Goldman. Sí, generalidades precisamente de los canales de sodio y potasio, la ecuación de Nernst y Goldman, y bueno, y pues continuar con el tema. Este tema yo creo que nos va a abarcar un par de clases más. ¿Cuándo quieres la siguiente clase? ¿De una vez El jueves, para que el jueves. ¿Jueves a qué hora? Igual 7:30. Si Perfecto. no tiene Oye, problema. mañana conseguimos que la doctora Lidia, neuróloga de aquí, del Ángeles, una compañera mía, nos dé una clase sobre trastornos del movimiento. Es especialista en Parkinson y alteraciones de movimiento, la doctora. Excelente. Entonces, tú eres, sobre todo, también especialista en esa área de núcleos de la base. Sí. No sé si tengas forma de darnos un repaso mañana de fisiología temprano de núcleos de la base, así muy ¿De general, núcleos de la base? Sí, ¿a qué hora lo quieren? para que lo entiendan, porque si no, no van a entender la clase, y la clase la doctora es más clínica, trae videos de sus pacientes y cosas, y va a estar muy padre. Está Estaría muy bien perfecto. si Sí, de puedes, hecho, yo creo mañana que a me las quedo. 7:30 platicamos de vía directa y bien directa de núcleos de la base, Sí, y que lo lean hoy. sí, correcto. De hecho, incluso Perfecto. creo que lo alcanzamos a ver ahí en el hospital. Alguna idea se les debe haber quedado. Sí, Sí. mañana vemos circuito de ganglios basales y nos quedamos a la clase de la doctora. ¿Cómo no? Te agradezco mucho, amigo. No, al contrario. Gracias Oye, a pues te ustedes. mando un abrazo y tempranito nos vemos Igualmente. mañana. Gracias por todo tu Hecho. apoyo, Beto. Estamos Buen en día, contacto. doctores. Bye. Hasta luego. Bye. Gracias. Ok, buen día. Bye.